Me llamo Elvira Montes y a mis 69 años he aprendido que la paz en una casa puede romperse sin necesidad de alzar la voz. Soy de esas mujeres que creen en el silencio, mañanas tranquilas, gestos suaves, dignidad callada. Durante 30 años mantuve en orden la oficina de registro en el Instituto Técnico de Querétaro, equilibrando horarios, papeles y temperamentos. Pensé que la jubilación sería más sencilla. Me equivoqué. El mensaje llegó un martes por la tarde a las 6 en punto. El tono de Clara era tan seco como su letra en las listas de compras. Reunión familiar. Cocina. 7 zacetos quiero. Sin por favor, sin explicaciones. Lo leí 2 veces. Dejé el celular boca abajo y miré la luz que se desvanecía entre las persianas de la cocina. Una reunión en mi propia casa. Dejé que la idea se asentara como polvo y alcancé la lata de café. A las 7, el aroma llenaba la sala café negro, de ese que despierta más el valor que el cuerpo. Puse 3 tazas en la mesa, una impecable, otra nueva, y la mía con un borde astillado pero aún útil. Las cosas pequeñas que guardas mucho después de que otros las habrían tirado. Emiliano entró primero con la camisa demasiado bien fajada, un hábito nervioso de la infancia. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Clara lo siguió de cerca, celular en mano, con el rostro liso, de quien ha ensayado cada palabra. No se sentaron. Esa fue mi primera señal. Hemos estado hablando. Empezó Clara con voz clara profesional. Y creemos que es hora de hablar de contribuciones. Revolví mi café. Contribuciones. Repetí. Emiliano cambió el peso de un pie al otro. Has estado viviendo aquí sin pagar renta, mamá. Y estamos felices de tenerte de verdad, pero sería justo que empezaras a aportar. Solo la mitad de tu pensión. Eso es todo. Clara asintió como si me estuviera ofreciendo un descuento, en lugar de un ultimátum. Por un momento solo escuché el zumbido del refrigerador. Afuera un coche pasó lento, las llantas susurrando contra la calle. Mis manos no temblaron, pero dejé la cuchara en la mesa por si acaso. La mitad de mi pensión, dije. Justo creen. La boca de Clara se suavizó casi con amabilidad. No pagas renta, no compras comida, usas los servicios. No queremos ser crueles. Es solo lo justo. Esa palabra resonó con demasiada facilidad. Justo. Como si la justicia fuera una balanza que ellos podían sostener. Miré a mi hijo, el niño que alguna vez construyó una casita de pájaros torcida para el Día de las Madres, y juró que duraría para siempre. No pudo sostener mi mirada. Si vamos a hablar de lo justo, dije en voz baja, deberíamos empezar con la escritura. Clara parpadeó. La escritura. Sonreí lenta, educada del tipo que la hizo inquietarse. Sí. La casa en la que están parados. El silencio que siguió fue más largo de lo que debería. Emiliano tosió. Clara frunció el ceño. En algún lugar dentro de mi pecho algo cambió. Pequeño afilado definitivo. Tomé un sorbo de café que ya estaba frío y puse la taza con cuidado. El sonido fue firme, deliberado. Cuando levanté la vista, ninguno de los dos habló. Esa noche, después de que subieron al piso de arriba, me quedé en la mesa hasta que las luces de la calle se encendieron. El aire se sentía diferente, más ligero, pero más claro, como si algo invisible se hubiera roto. Arriba podía escuchar la voz de Claras que, a través del suelo baja y urgente, y la respuesta más suave de Emiliano. Tomé la taza astillada de nuevo y tracé su borde con el pulgar. Mañana decidí comenzaría a buscar los papeles que no había tocado en años. No dormí esa noche. La voz de Clara flotaba desde el pasillo de arriba, suave, apagada pero cargada de irritación. La de Emiliano seguía baja y conciliadora. Me senté en la mesa de la cocina, la taza aún tibia entre mis manos, mirando la ventana donde la luz del porche proyectaba un rayo estrecho sobre el mostrador. Esa palabra justo seguía dando vueltas en mi mente como una mosca que no puedes espantar. No era la primera vez que me decían que la vida debía ser justa. La primera fue el día en que el mundo dejó de ser amable. Emiliano tenía 5 años cuando mi esposo Isidro murió. Un aneurisma, dijeron. Repentino, masivo, imparable. Tenía 41 años.
Todavía recuerdo la sala de espera del hospital, cómo la manecilla del reloj marcaba cada mentira que la enfermera no se atrevía a decir. Cuando el doctor finalmente habló, su boca se movió, pero todo lo que escuché fue silencio. El tipo de silencio que nunca te abandona. El seguro apenas cubrió el funeral. El duelo no detiene las hipotecas y las cuentas no se preocupan por cuántos guisados te traigan los vecinos. Volví al trabajo ese lunes asistente de registro en el Instituto Técnico de Querétaro, con la misma blusa azul que usé en el servicio de Isidro. El sueldo no era mucho, pero era constante. Aprendí a estirar cada peso hasta que chillara. Esos primeros años fueron un torbellino de almuerzos envueltos en papel encerado, zapatos de segunda mano y noches llenas de formularios de inscripción, mucho después de que Emiliano se había dormido. Parcheé las paredes descascaradas yo sola con herramientas prestadas y pura terquedad. Cuando el tejado goteó aprendí a sellarlo. Cuando el calentador de agua falló, conseguí uno usado y convencí al plomero de aceptar un pastel como parte del pago. El orgullo es una moneda barata, pero te mantiene en movimiento. Para cuando Emiliano llegó a la preparatoria, la casa tenía sus manías escalones que crujían una ventana torcida en la sala, un porche que se inclinaba un poco a la derecha. Pero resistía. Resistía porque me negué a dejarla caer. Cada clavo, cada repintada, cada cuenta pagada tarde pero pagada, era yo, sosteniendo el mundo. Dejé pasar las vacaciones, vendí el coche viejo de Isidro y dije no a cualquier cosa que no cupiera en un solo cheque. A los 55, el día que envié el último pago de la hipoteca, me senté en los escalones del porche con un vaso de agua de Jamaica y me permití llorar por primera vez en 20 años. La escritura llegó una semana después, la tinta aún con un leve olor a la oficina del registro. Mi nombre solo en letras negras firmes. Elvira Montes, única dueña. Había construido un santuario a partir de la pérdida, un lugar tranquilo para envejecer, sin deberle nada a nadie. El jardín floreció ese año como si la tierra entendiera la gratitud. Las paredes guardaban calor incluso en los inviernos húmedos de Querétaro. Por primera vez creí que lo más difícil de la vida había quedado atrás. Pero ahora, sentada en la misma mesa casi 15 años después, la casa se sentía más pequeña. Todavía podía trazar el lugar en la pared donde Emiliano marcó su altura con un lápiz, donde su risa rebotaba en el techo cuando Isidro lo levantaba en alto. Esos recuerdos siempre habían protegido el lugar, lo hacían sentir vivo. Ahora, con el perfume de Clara aún flotando en el aire y sus voces filtrándose por el techo, ese calor se desvanecía. ¿Esta casa? Mi casa se estaba convirtiendo en algo más, un espacio que pagué, pero ya no comandaba. Me puse de pie y pasé la mano por el borde gastado del marco de la puerta, sintiendo las capas de pintura vieja bajo mis dedos. Las tablas estaban firmes. La estructura no me había fallado. Eran las personas dentro las que habían comenzado a hacerlo. Todo empezó con una llamada un caluroso tarde de agosto. El aire afuera estaba espeso con el olor a hierba recién cortada y las chicharras cantaban tan fuerte que casi ahogaban la voz de Emiliano. Mamá dijo tratando de sonar casual: «Estamos pasando por un mal momento. La empresa recortó personal y a Clara le redujeron horas en la clínica. Es solo hasta que encontremos algo más, tal vez, unos meses». No dudé en mi respuesta. «Claro que pueden venir a casa». La palabra casa se sentía cálida en mi boca entonces, como cuando él era pequeño, y aún me llamaba desde el pasillo por la noche. Le dije que limpiaría la recámara de huéspedes. Para cuando colgué ya estaba quitando las sábanas, tarareando suavemente aliviada de que tuviera un lugar seguro donde aterrizar. Llegaron 2 días después en un sedán plateado que parecía demasiado nuevo para su historia de dificultades. Clara salió primero toda perfume y lino planchado, dirigiendo a Emiliano como si fuera un equipo de mudanzas. Sonrió al verme aunque sus ojos escaneaban el porche como un agente inmobiliario
evaluando metros cuadrados. La primera semana transcurrió sin problemas. Clara limpió la cocina etiquetando los frascos que había usado durante años. Emiliano cortó el césped una vez, dejando la podadora bajo la lluvia después. Fingí no notarlo. Compraron comida un par de veces, cocinaron 2 cenas. Me agradecieron demasiado. La cortesía puede ser una especie de armadura. La confundí con gratitud. Para la tercera semana comencé a escuchar la frase «nuestra habitación» colarse en la conversación. «Voy a pintar nuestra fieposa habitación», le dijo Clara sin me cogiese una miga por teléfono. Emiliano se rió cuando lo mencioné después diciendo «Es solo una palabra, mamá». Luego vino nuestro refrigerador y nuestra casa. Cada vez la palabra se clavaba bajo mi piel como una astilla. Clara trajo sus propias cortinas azul pálido diciendo que daban más luz al espacio. Quitó las de lino pesado que cosí en mis 40, las dobló con cuidado y las puso en el armario sin preguntar. Reorganizó la sala diciendo que el sofá se veía más acogedor, inclinado hacia la ventana. Cuando entré, la luz caía diferente, más nítida, más fría. Emiliano no lo notó. Dijo que Clara solo quería ayudar, que le gustaba hacer que un lugar se sintiera como hogar. Me mordí la lengua. Después de todo eran familia. Y la familia debe sentirse bienvenida. No. Aún así me encontré adaptándome a sus ritmos en lugar de los míos. Las noticias matutinas cambiaron a un blog de ejercicios. Las cenas tranquilas que solía disfrutar fueron reemplazadas por contenedores de comida para llevar y charlas sobre planes. A Clara le gustaba hablar en futuro. Cuando repintemos los pisos, decía. Cuando renovemos la cocina. Emiliano asentía su tenedor tintineando contra el plato como signos de puntuación. Una noche bajé y encontré a Clara frente al espejo del pasillo, sosteniendo muestras de pintura contra la pared. «¿Qué te parece?», preguntó alegremente. Un tono más claro haría que el pasillo se viera más grande. Más moderno. «Me ha parecido bien durante 40 años», dije más suave de lo que sentía. Ella rió como si hubiera contado un chiste inofensivo. «Eso es porque ya te acostumbraste». Me quedé allí viendo su reflejo en el espejo, la mujer que había aprendido a ocupar espacio sin pedirlo nunca. Esa noche no pude dormir. Caminé por el pasillo pasando la mano por las paredes que alguna vez escucharon la risa de Isidro y los pasos pequeños de Emiliano corriendo tarde a la escuela. Ahora resonaban diferente, nuevas voces, nuevas reglas, misma dirección. Desde la ventana de mi recámara podía ver la luz del porche, reflejándose en el coche que Clara insistía en mantener impecable. La casa, alguna vez un refugio construido con perseverancia callada, comenzaba a sentirse como un terreno prestado. Y por primera vez desde la muerte de mi esposo me sorprendí preguntándome si la bondad podía costar más de lo que estaba dispuesta a pagar. Para septiembre la casa ya no sonaba como mía. Siempre había algún ruido nuevo, el estruendo del licuadora de Clara a las 7 de la mañana, el eco de su celular en altavoz en la sala, los pasos de Emiliano, donde antes vivía el silencio. Me decías a mí misma que era temporal. Había dicho lo mismo sobre el duelo alguna vez. Una tarde busqué el jarrón de porcelana que mi madre me dejó. Había estado en la mesa del pasillo durante décadas, blanco, con una línea azul fina en el borde. En su lugar encontré un espacio vacío y una nota con la letra cursiva de Clara Guardado. Para seguridad, armario de almacenaje. El armario de almacenaje solía ser el de la ropa blanca. Ahora contenía cajas apiladas con cosas que no le pertenecían, álbumes de fotos, el sombrero de pesca viejo de Isidro, las servilletas bordadas que sacaba cada Navidad. Cada caja estaba etiquetada con la letra pulcra de Clara Sentimental Misceláneo Extras, de Cocina Marcos Viejos. Levanté una tapa y miré el contenido, el dibujo enmarcado que Emiliano hizo en el kinder de nuestra familia, el papel amarillento alrededor de su sonrisa torcida. El vidrio estaba roto en el centro. Cerré la tapa lentamente. Esa noche Clara llegó riendo con alguien que no conocía.
Solo una noche rápida de vino, dijo cuando me vio parada en el pasillo. No te importa, ¿verdad? Son solo 2 amigas de la clínica. Se instalaron en el porche con un altavoz, Bluetooth, sus risas cortando el canto de los grillos. Preparé té y me quedé en la cocina intentando no escuchar a Clara contar historias que comenzaban con mi casa y nuestra vista desde el porche. Emiliano se unió a ellas a medio camino, descalzo, relajado, un hombre perfectamente a gusto en el hogar, al que una vez suplicó regresar. Cuando finalmente entró, me encontró enjuagando una taza en el fregadero. «Podrías haberte unido, mamá», dijo medio en broma. «No me invitaron», respondí. Me dio una mirada que era parte confusión, parte impaciencia. «No necesitas invitación. Ahora es la casa de todos». «La casa de todos». Las palabras se clavaron en mí como un moretón. Más tarde esa semana encontré la puerta trasera sin seguro. Lo mencioné suavemente en el desayuno. Deberíamos mantener las puertas cerradas por la noche. Querétaro ya no es tan tranquilo como antes. Clara sonrió sin levantar la vista de su celular. «Oh, la dejé abierta por el gato. No te preocupes, mamá, luego la reviso. No tenemos gato». Para octubre mis hábitos comenzaron a cambiar sin que me diera cuenta. Guardaba mi bolso en mi recámara. Cerré con llave el cajón donde almacenaba mis documentos. Dejé de poner notas en el refrigerador. Clara las llamaba recordatorios de la gerencia, con ese tono cantarín que usaba cuando fingía bromear. Los rituales matutinos que antes me daban paz, café, un paseo lento por el jardín, revisar el correo, ahora eran interrumpidos por las rutinas de Clara. Reorganizó la despensa y puso mis granos de café en un estante alto. Reemplazó mi taza astillada con un juego nuevo de colores pastel. «La estética importa», dijo. Emiliano se mantenía mayormente en silencio, atrapado entre nosotras, pero nunca de mi lado. Me decía mamá, menos a menudo Elvira, una vez por error. Se rió cuando lo noté. Una noche caminé por el pasillo y me detuve frente a la recámara de huéspedes, no su recámara ahora. La puerta estaba entreabierta lo suficiente para que la luz se derramara en la alfombra. Adentro, Clara había pintado las paredes de un gris pálido, elegante y frío. Las cortinas eran nuevas. La cama estaba perfectamente hecha como en un hotel. Mi colcha vieja, la que cosí el año que Emiliano se fue a la universidad, ya no estaba. La encontré después en el garaje, doblada con cuidado, dentro de una tina de plástico marcada ropa de temporada. Esa etiqueta me hizo reír, aunque no era el tipo de risa que alivia el pecho. En mi propia casa había comenzado a tocar antes de entrar a ciertas habitaciones. Y cada vez que giraba la perilla se sentía menos como propiedad y más como permiso. Comenzó con preguntas pequeñas educadas del tipo que casi podrían pasar por curiosidad casual si no escuchabas con atención. Una mañana durante el desayuno, Clara revolvió azúcar en su café y preguntó: «Entonces, Elvira, ¿cómo funciona exactamente tu pensión? Depósito mensual, ¿verdad? ¿O te mandan un cheque?» Su tono era ligero, como si preguntara por el clima. Dije que llegaba directo a mi cuenta cada primer lunes. Asintió como si guardara el detalle detrás de su sonrisa. La semana siguiente hizo otra. «¿La ajustan por inflación? Mi tío dijo que la de su mamá no, y qué lástima. Te lo has ganado, ¿sabes?» Extendió la mano por la mesa tocando la mía, con una simpatía que parecía ensayada. Le dije que no estaba preocupada. Eso era cierto hasta que empezó a llevar un cuaderno en el mostrador, anotando cosas después de nuestras charlas. Por esa misma época, Emiliano comenzó a ayudar con el correo. Interceptaba al cartero en el porche antes que yo clasificaba los sobres en la mesa del pasillo, y dejaba solo los que consideraba importantes. «Oferta de tarjeta de crédito», decía, tirando uno al bote. «Basura». Al principio no lo cuestioné. Siempre había sido práctico, incluso de niño. Pero noté que la pila de sobres para mí se volvía más delgada cada semana. Las cuentas llegaban, sí, pero no los estados de banco. Me dije que tal vez habían cambiado a digital otra vez, sin avisarme.
Una tarde, mientras ellos estaban comprando, revisé la basura antes de sacarla. Debajo de volantes arrugados y una caja de comida para llevar vacía, encontré medio sobre rasgado, mi nombre impreso pulcramente al frente, el logo de mi banco en la esquina. Adentro no había nada más que un pedazo de papel, como si alguien hubiera arrancado una sola hoja. Lo puse en el mostrador y lo miré el aire en la cocina de repente pesado. Cuando Emiliano llegó le pregunté con suavidad: ¿Tú tiraste esto? Miró el sobre luego a mí. «Oh, ¿eso?» Sí, parecía uno de esos anuncios de tarjetas de crédito. «Te llegan un montón». Su sonrisa no llegó a sus ojos. «No tienes que preocuparte por esas cosas, mamá». La forma en que dijo esas cosas me erizó la piel. Esa noche, después de que subieron, abrí el cajón de mi estudio, el que guardaba mis registros de cuenta o estados viejos, los documentos del seguro de vida de Isidro. Todo seguía ahí, pero me di cuenta de lo vulnerable que era. El cajón ni siquiera tenía seguro. Encontré una pequeña llave de latón en el escritorio, una que no había usado en años, y la probé. El cerrojo encajó con un clic suave, un sonido desconocido pero satisfactorio. Me quedé allí un buen rato, los dedos descansando en el cajón cerrado, sintiéndome igual de tonta y despierta. A través del techo podía escuchar sus risas apagadas, el subir y bajar de voces que no me incluían. Pensé en el jarrón que había desaparecido del pasillo, las cortinas reemplazadas, la palabra «nuestro», que salía tan fácil de la boca de Clara. Ahora habían encontrado una nueva puerta para abrir. Y esta no llevaba a una habitación. Me llevaba a mí. La noche que ocurrió la lluvia, golpeaba suavemente las ventanas, un ritmo constante que normalmente me arrullaba. Me había ido a la cama temprano, agotada de otro día, fingiendo no notar lo que se llevaban, pedazo a pedazo, mi espacio, mis cosas, mi paz. Pero cerca de la medianoche, desperté con el sonido de voces a través de la delgada pared del pasillo. Al principio pensé que Clara estaba al teléfono otra vez. Le gustaba tomar llamadas nocturnas susurrando y riendo suavemente, su tono demasiado medido para ser casual. Pero entonces escuché mi nombre. Cuando tengamos la escritura la moveremos a ese lugar de cuidado para la memoria, dijo Clara. Su voz era clara sin prisas. El de Valle del Río es limpio y te dejan ver las habitaciones. La palabra memoria pareció raspar el aire. Emiliano murmuró algo en respuesta tan bajo que tuve que contener el aliento para escuchar. Clara, por favor. Eso no es ella, ¿está bien? No puedes simplemente. Se está deslizando. Cortó Clara su tono más afilado. Tú mismo dijiste que olvida cosas. Las llaves, la estufa. ¿Y si pasa algo mientras estamos fuera? ¿Crees que un juez no verá la lógica? El silencio que siguió fue pesado vivo. Luego la voz de Emiliano más pequeña. Solo... todavía no. ¿Está bien? Esperé la respuesta de Clara, pero solo escuché el roce de sábanas y el suave clic de un celular siendo dejado. Por un largo momento no pude moverme. Mi pulso latía en mis oídos más fuerte que la lluvia. Me senté lentamente, el suelo frío bajo mis pies. La casa estaba oscura salvo por el leve resplandor del pasillo. La puerta de su habitación estaba ligeramente abierta, el borde de luz cortando la alfombra como una navaja. Retrocedí cuidando de no hacer ruido. En la cocina el aire olía débilmente a limpiador de lavanda y sobras de comida para llevar. Serví un vaso de agua que no bebí, mis manos temblando, tan ligeramente que el vaso apenas tintineó contra el mostrador. La frase se repetía en mi mente, cada palabra hundiéndose más profundo. Cuando tengamos la escritura. Lugar de cuidado para la memoria. No estaban esperando a que fallara. Estaban construyendo un caso. Fui al estudio encendiendo la lámpara del escritorio. Su círculo de luz cayó sobre la pila ordenada de papeles dentro del cajón. Escritura, seguro, registros viejos. La prueba de la resistencia de... mi vida. Tracé mi nombre en la escritura con un dedo.
La tinta había desvanecido ligeramente con los años, pero las letras seguían siendo mías. Por la ventana la lluvia se había reducido a un susurro, la luz de la luna colándose entre nubes a la deriva. Podía ver mi reflejo débilmente en el vidrio. Una mujer con el cabello gris recogido demasiado apretado, ojos que habían visto pérdida antes, pero nunca este tipo de traición. Cerré el cajón y lo aseguré, el clic resonando más fuerte de lo que pretendía. Arriba el suelo crujió una vez y luego el silencio se asentó de nuevo. En esa quietud me di cuenta de lo que había evadido por semanas. La bondad se había convertido en moneda y yo estaba siendo gastada. Dejé la lámpara encendida esa noche, la luz cayendo sobre el escritorio, iluminando la escritura como un juramento silencioso. La miré hasta el amanecer esperando el valor que vendría después. Por la mañana ya había tomado una decisión. El aire en la casa se sentía más delgado de lo usual, tenso por cosas no dichas. Emiliano salió temprano diciendo algo sobre mandados, mientras Clara se quedó en la cocina tarareando, mientras miraba su celular. Esperé hasta que me dio la espalda antes de tomar mi bolso del gancho junto a la puerta. «Tengo que hacer unas cosas en el centro», dije. No levantó la vista. «Está bien, solo mándanos un mensaje si nos necesitas». Esa última palabra nosotros me golpeó más fuerte de lo que debería. Las calles de Querétaro aún estaban húmedas por la lluvia de la noche, los fresnos goteando lentos y constantes mientras pasaba por la curva familiar de la avenida Hidalgo. No había ido a la oficina de Paloma Rivas en casi 2 años, no desde que el patrimonio de Isidro se resolvió finalmente. En ese entonces entré sintiéndome esperanzada, del tipo que aún cree que los lazos familiares son más fuertes que el papel. La oficina de Paloma estaba entre una lavandería y una florería, un edificio estrecho de ladrillo, que olía ligeramente a papel y pulimento de limón. Levantó la vista de su escritorio cuando entré, su expresión suavizándose con reconocimiento. «Elvira Montes», dijo poniéndose de pie. «Ha pasado un tiempo. ¿Qué te trae hoy?» «Necesito hacer algunos cambios», dije. Me señaló la silla frente a ella. «¿Cambios al fideicomiso?» Asentí. «Quiero quitar a mi hijo como beneficiario». Con efecto inmediato. No había sorpresa en sus ojos, solo una comprensión silenciosa que viene de años escuchando historias como la mía. «De acuerdo», dijo simplemente. «Nos encargaremos de eso». Empezó a teclear sus uñas marcando un ritmo suave contra las teclas. «¿Quieres nombrar un nuevo beneficiario?» «Sí», dije. «El Fondo de Becas Estrella. Doné una vez antes hace años. Ayudan a estudiantes de primera generación. Quiero que todo vaya ahí. Casa pensión. Ahorros si algo me pasa». Las cejas de Paloma se alzaron ligeramente, pero no lo cuestionó. «Es una buena elección». Avanzamos metódicamente, nuevos documentos de fideicomiso, formularios de redirección de pensión, un poder notarial revisado que me nombraba como única autoridad. Redirigí mi pensión a un banco nuevo más pequeño local, sin conexiones con la sucursal de Emiliano. Cada firma sentía como una herida y una venda a la vez. Cuando Paloma imprimió el juego final de papeles, los deslizó por el escritorio junto con una pluma nueva. Tenía peso más que la mayoría del tipo que los abogados usan para cosas que no se deshacen. Firmé lentamente cada trazo deliberado. Mi nombre, Elvira Montes, entintado limpiamente en las líneas que alguna vez llevaron el nombre de Emiliano. Paloma recogió las páginas en pilas ordenadas, las sujetó con un clip y las selló con su sello notarial. El sonido del sello metálico fue definitivo. «Eso es todo», dijo. «Estás protegida ahora». Protegida. La palabra no se sentía reconfortante. Se sentía sola. Paloma levantó la vista estudiándome un momento. «¿Quieres notificar a tu hijo formalmente del cambio?» No, dije. «Aún no». «De acuerdo. Guardaré copias en el archivo y tendrás los originales en 1 hora». Dudó antes de añadir. «Estás haciendo lo correcto, ¿sabes?» Logré una pequeña sonrisa. A veces lo correcto llega demasiado tarde para sentirse bien. Afuera el sol había roto las nubes iluminando el pavimento húmedo,
hasta que brilló como vidrio. Caminé lentamente al coche, la carpeta apretada contra mi pecho. Los documentos dentro se sentían más pesados de lo que deberían, como un segundo corazón, latiendo contra el papel. Para cuando giré hacia mi calle, la culpa ya había comenzado a enfriarse en algo más duro, más tranquilo. La casa esperaba calmada y común desde afuera, pero ahora sabía mejor. Ya no era un hogar que necesitaba defender. Era evidencia. La mañana después de mi reunión con Paloma, la casa se sentía extraña, demasiado quieta, como si esperara a ver qué haría después. Clara y Emiliano habían salido por mandados, o eso dijeron. El silencio debería haber sido reconfortante, pero no lo fue. Se sentía como un respiro contenido. Cuando pasé por mi estudio, la puerta estaba ligeramente abierta. Estaba segura de haberla cerrado antes de irme ayer. Adentro, un leve olor a su limpiador de lavanda flotaba en el aire. El cajón superior de mi escritorio estaba abierto apenas 1 centímetro, suficiente para hacerme parar. Lo abrí del todo. Los papeles estaban ahí, copias del fideicomiso, seguros, mi testamento, pero los bordes no estaban alineados como los dejé. Alguien los había revisado. La caja fuerte en la esquina, una pequeña caja gris que había tenido desde la muerte de Isidro, estaba torcida en su base. La perilla estaba girada 1 punto fuera del centro. Mis manos se enfriaron antes de siquiera tocarla. Cuando probé el código se abrió. Todo dentro estaba intacto, pero el olor a metal frío golpeó más fuerte de lo usual, como si también supiera que había sido perturbada. La cerré con cuidado, la volví a asegurar. Luego limpié la perilla. El silencio de la habitación se acercó más. Durante los días siguientes, siguió pasando pequeños cambios casi imperceptibles si no conociera los ritmos de mi propio espacio. El bote de café en la cocina estaba girado al revés. Una mañana la tapa ligeramente torcida. La lámpara de porcelana en la sala estaba inclinada de manera diferente, mirando hacia la ventana en lugar del sofá. Mi pluma estilográfica, que siempre dejaba cerrada en el escritorio, estaba destapada y descansando sobre una página en blanco. No dije nada. En cambio, comencé mis propios preparativos pequeños. En la ferretería de la avenida Corregidora compré un juego nuevo de cerraduras bajo el pretexto de querer llaves frescas para la primavera. El joven dependiente, un hombre no mayor de 30, me ayudó a elegir una marca que combinara con mis marcos de puerta. Habló con cortesía, nunca preguntando por qué alguien de mi edad cambiaba cerraduras. Al salir noté un pequeño exhibidor de cámaras de seguridad para el hogar del tipo que se integran en el timbre. Compré una sin dudar. Esa tarde, mientras Emiliano tomaba una llamada afuera y Clara estaba en la regadera, la instalé yo misma. El manual de instrucciones era bastante claro, y mis manos, aunque no tan firmes como antes, recordaban la paciencia del trabajo cuidadoso. El dispositivo parpadeó al encenderse una sola luz azul contra el marco. Lo probé 2 veces, asegurándome de que el metraje se respaldara en el almacenamiento en la nube que había creado bajo una nueva dirección de correo. Al día siguiente fingí tomar una siesta en la sala mientras ellos estaban fuera. Cuando el reloj marcó las 2, la cámara del timbre captó movimiento. A través de la aplicación en mi celular vi la figura de Emiliano entrar al pasillo, los hombros encorvados, moviéndose rápido. Miró hacia las escaleras, luego giró hacia mi estudio. El metraje lo mostró cerrando la puerta a medias, quedándose dentro casi 10 minutos. Cuando salió, sus manos estaban vacías. Vi el clip 2 veces. La primera, mi pecho dolió tanto que no podía respirar. La segunda lo guardé etiquetado fechado, subido a un disco separado. Cuando regresaron esa noche, Clara me besó en la mejilla y dijo que la cena sería comida para llevar otra vez. Emiliano preguntó por mi día a voz, firme, ojos evitándome. Sonreí educada como siempre. Más tarde esa noche, cuando la casa se oscureció, revisé el metraje de nuevo solo para asegurarme de que no había desaparecido. No lo había hecho. No los confronté.
No mencioné las nuevas cerraduras esperando en el armario del pasillo. En cambio, me acosté escuchando las ramas del fresno raspar contra la ventana. El sonido era constante, casi rítmico, como un recordatorio. Durante años esta casa Iwa había sido mi refugio. Ahora era algo completamente diferente. Era la escena de una investigación, y yo ya no era la que estaba siendo observada. La cena esa noche tuvo esa calma que siempre significa que algo viene. Clara había puesto la mesa una pequeña cortesía, que venía con su propio sentido de ceremonia. Servilletas de tela dobladas perfectamente, velas que compró en alguna boutique del centro, una botella de vino blanco sudando en el centro. Lo llamó noche familiar. Su tono ligero, sus ojos afilados. Yo cociné pollo asado con papa sencillo del tipo que no requiere charla para llenar el silencio. Emiliano sirvió el vino y preguntó por mi día como si no hubiera pasado la tarde paseando afuera al teléfono, bajando la voz cada vez que me acercaba. Dije que fue tranquilo. Eso era bastante cierto. A medio camino de la comida, Clara dejó su tenedor con un pequeño tintineo que atrajo toda la atención hacia ella. Entonces dijo sonriendo como quien inicia una presentación: «Hoy vi un artículo sobre algo que realmente podría ayudarnos a todos. Se llama transferencia de escritura para ahorrar impuestos». Su tono estaba demasiado ensayado. Emiliano carraspeó y asintió rápido, sus ojos yendo entre nosotras. «Sí, es algo real. Solo un formulario sencillo de verdad. Firmas y ayuda a evitar problemas de herencia después. Mantiene la casa en la familia, ahorra un montón de trámites a la larga». No pudo mirarme cuando lo dijo. Corté un pedazo de pollo y lo puse cuidadosamente en mi plato antes de hablar. «Eso suena eficiente», dije manteniendo la voz uniforme. «¿Tienes el artículo?» Clara se iluminó del modo en que lo hacen las personas cuando creen que te han convencido. «Te lo envío esta noche. Lo explica todo: propiedad conjunta, protección fiscal futura, todo eso». «Perfecto», dije. «Envíamelo». El cuchillo raspó suavemente contra el plato mientras terminaba de cortar mi comida. El sonido llenó la pausa que siguió. La sonrisa de Clara vaciló apenas lo suficiente para que lo notara. Emiliano alcanzó su copa, los dedos temblando ligeramente. Ambos parecían esperar algo que protestara, cuestionara o dudara. Pero no lo hice. Solo sonreí de vuelta, pequeña y educada, del tipo de sonrisa que se siente como cerrar una puerta sin azotarla. Terminamos la cena sin otra palabra sobre escrituras o transferencias. Clara llenó el silencio con charlas sobre el clima, el coche nuevo de un vecino, la subasta benéfica de la clínica. Emiliano asentía comiendo despacio, su tenedor tintineando contra el borde del plato con cada bocado. Cuando terminaron los platos les dije que estaba cansada y me iría a la cama temprano. Clara ofreció limpiar. La dejé. Le gustaba manejar las cosas y no tenía razón para detenerla, no esa noche. En mi estudio abrí el cajón donde guardaba los papeles. Las copias del fideicomiso, la escritura, la prueba de lo que realmente era mío. Parecían zumbar bajo la luz de la lámpara un pequeño susurro de permanencia. Los saqué con cuidado, apilándolos en un sobre simple. Luego deslicé el resto del contenido del cajón, páginas en blanco, plumas, recibos devueltas a su lugar. Eran casi las 10 cuando salí de la casa, el sobre guardado dentro de mi bolso. Las calles estaban tranquilas, las lámparas proyectando largos reflejos en el pavimento húmedo. Querétaro de noche siempre olía ligeramente a sal y madera vieja, el tipo de aroma que hacía que el pasado se sintiera cerca. El instituto estaba a solo 10 minutos. Estacioné cerca de la entrada trasera y caminé por el pasillo familiar donde el eco de mis propios pasos parecía saludarme. El edificio aún tenía el leve zumbido de mantenimiento nocturno, una aspiradora en algún lugar del corredor. En la sala de profesores, detrás de una fila de casilleros viejos, aún marcados con nombres desvaídos, encontré el mío número 112, el candado aún girando suave bajo mi mano. Lo abrí
y deslicé el sobre al fondo detrás de una pila de libros de calificaciones viejos que nunca tiré. Cuando cerré la puerta el clic fue suave, pero final, un sonido que me pertenecía por completo. Regresé al coche sin mirar por encima del hombro. Para cuando estacioné en mi entrada, las luces de la casa estaban apagadas. Solo el leve resplandor del celular de Clara iluminaba la ventana de arriba. En la cocina las velas de la cena aún ardían bajas goteando cera sobre el mantel. Las apagué una por una y me quedé allí, un momento en la oscuridad, dejando que el silencio regresara a su legítimo dueño. La semana siguiente comencé el proceso que cambiaría todo. No con una confrontación, no con voces altas, sino con un solo formulario impreso. La ley de Querétaro era bastante clara una vez que la investigué. Si alguien vivía en tu casa sin contrato de arrendamiento, podías terminar su ocupación con un aviso de 30 días, sin drama, sin discusión. Solo procedimiento. Leí las directrices 2 veces, imprimí el documento y lo puse plano en mi escritorio como una confesión, esperando tinta. Llené sus nombres lentamente, Emiliano Bey y Clara Cano mi pluma, atrapándose ligeramente en el papel. El acto de escribirlo se sentía más pesado de lo que esperaba. El aviso en sí era corto, impersonal, unas pocas líneas de texto que reducían una vida de maternidad a gestión de propiedades. Pero lo firmé de todos modos, mano firme, firma sólida. Hice 2 copias, una para el juzgado municipal, otra para mí. Luego crucé la calle para pedirle a mi vecina, la señora Alma Torres, que actuara como testigo. Alma era una bibliotecaria jubilada, una mujer pequeña con el cabello plateado, siempre recogido apretado en la nuca. Abrió la puerta con sus lentes de lectura, puestos un libro aún abierto en su mano. «Buenos días, Elvira», dijo su tono cauteloso, amable. «Parece que estás a punto de hacer algo importante». «Lo estoy», dije. «Solo necesito que firmes como testigo». «Nada complicado». Leyó el papel sin hacer muchas preguntas. Alma era de esas mujeres que entienden más de lo que dicen. Sus ojos se detuvieron en los nombres antes de mirarme de nuevo. «¿Esto es para protegerte?», preguntó suavemente. «Es para todos», respondí. Asintió una vez, sacó una pluma de su bolsillo y firmó pulcramente junto a mi nombre. Cuando me devolvió el formulario, sus dedos rozaron los míos brevemente, un pequeño gesto de apoyo. En el juzgado la empleada apenas me miró. Selló la copia, la deslizó en un archivo y dijo: «Listo, señora». Fue tan común, tan burocrático que casi me reí. De regreso a casa, el sobre con su copia esperaba en la mesa del pasillo. Lo puse bajo un pisapapeles con forma de hoja de encino, algo que Isidro me dio una vez, un pequeño recordatorio de estabilidad. Clara entró justo después del mediodía con los brazos llenos de bolsas de supermercado. «No tenías que comprar», dijo, confundiendo el sobre con correo. «Podríamos haber traído lo que necesitaras». «No es para mí», dije, y pasé junto a ella antes de que pudiera preguntar. Esa noche me senté en la sala con la copia del aviso doblada en mi regazo. La casa estaba silenciosa, salvo por el leve zumbido del refrigerador y el murmullo distante de la voz de Emiliano arriba. Pensé en todas las formas en que una madre aprende a amar a su hijo, protegiendo, perdonando, soportando. Y luego pensé en esta nueva forma, dejando ir. Por primera vez en meses, el aire dentro de la casa se sentía respirable de nuevo. La culpa se sentaba junto al alivio ninguno, ganando ambos necesarios. Por la mañana pegaría el aviso en su puerta. Sin gritos, sin discursos, solo una línea trazada al fin tan suavemente y firmemente como pudiera. 2 días después de presentar el aviso, Paloma llamó. Su tono era uniforme, pero había un pulso de urgencia silenciosa debajo. Elvira dijo: «Envié el metraje de tu cámara de timbre y el registro escrito de tu aviso. El juzgado puedes emitir una orden de protección para tu propiedad. Solo necesitas estar presente mañana por la mañana». Me senté en la mesa de la cocina, el teléfono apretado contra mi oído. «¿Crees que resistirá? ¿Es limpio, legal y documentado?».
dijo. Hiciste todo bien. ¡Todo bien! Las palabras no me reconfortaron tanto como pensé que lo harían. El juzgado en la calle Corregidora olía ligeramente a papel y lluvia. Paloma me encontró en la entrada su blazer oscuro contrastando con la suave mañana gris. Adentro la audiencia duró menos de 15 minutos. Presentó la evidencia el metraje de Emiliano, entrando a mi estudio la marca de tiempo, los registros de archivo. Lo vi reproducirse en silencio en el monitor. Incluso sabiendo lo que mostraba sentí un tirón de incredulidad. Se movía por el encuadre tan casualmente como alguien recuperando lo que ya era suyo. El juez, una mujer de mediana edad con ojos amables pero voz de acero, asintió después de revisar los documentos. Se concede la orden de protección. La señora Montes conserva el control total de la residencia y su contenido. Cualquier entrada no autorizada será tratada como allanamiento. El mazo golpeó una vez, ligero, pero final. Esa tarde una patrulla del sheriff llegó a mi entrada. El oficial que bajó se presentó como el oficial René Calderón, un hombre alto con una forma de hablar firme y mesurada. «Será rápido», dijo. «Tienes autorización para un cambio de cerradura supervisado». El cerrajero llegó minutos después, un joven delgado llamado Chucho, que llevaba sus herramientas en una bolsa de cuero gastada. Trabajaron juntos eficientemente, primero la puerta principal, luego la trasera, luego la entrada lateral de la cocina. Observé desde el porche con las manos cruzadas el sonido de los cilindros metálicos encajando como puntuación al final de una larga oración. Calderón me entregó el registro firmado. «Después, guarda esta copia en un lugar seguro», dijo. «Estás cubierta ahora». Cuando se fueron, el silencio regresó como algo físico, denso, casi sorprendente. Pasé el resto de la tarde empacando lo que no era mío, los jarrones de porcelana de Clara, sus aparatos de cocina, las camisas de Emiliano que aún olían débilmente a colonia. Los empaqué con cuidado, nada roto, nada tirado, y apilé las cajas en el garaje. Cada una estaba etiquetada en marcador negro, Emiliano, Clara Misk, y cubierta con una lona de plástico. Puse 2 ladrillos encima para mantener las esquinas abajo. Cuando cerré la puerta del garaje, el sonido rodó por la casa como el exhale de un respiro contenido. La noche llegó lenta y pálida. Preparé una cena pequeña, sopa y pan, y comí en la mesa donde alguna vez tuvimos tantas comidas incómodas. Las velas que a Clara le gustaba encender ya no estaban. El aire olía a aceite de limón y lluvia entrando desde el porche. Por primera vez en meses podía escuchar la casa de nuevo. El suave crujido del pasillo, el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador. Los sonidos de algo vivo, algo estable. Caminé por cada habitación antes de acostarme, apagando las luces una por una. La nueva cerradura de la puerta principal brillaba débilmente bajo la bombilla del porche, el latón brillante y desconocido. Arriba su habitación estaba vacía, la cama desnuda, las ventanas abiertas al aire nocturno. En el estudio el escritorio estaba exactamente como lo dejé. Toqué el borde de la caja fuerte frío bajo mi palma, luego apagué la lámpara. Cuando me acosté, esperaba que el sueño llegara fácilmente. No fue así. El silencio, por toda su paz, tenía un eco algo demasiado amplio, demasiado quieto. El tipo de silencio que te recuerda lo que falta. Pero incluso mientras la soledad me presionaba, un sentimiento más suave, florecía debajo algo como estabilidad. La casa había dejado de contener el aliento. Yo también. El primer correo llegó al amanecer. Ni siquiera había preparado café cuando mi celular sonó una línea de asunto, brillando en la pantalla prueba de propiedad compartida. Era de Emiliano. Lo abrí con una calma que no reconocía en mí. El PDF adjunto tenía solo 2 páginas titulado «Acuerdo de donación-transferencia de propiedad al 50%». Mi nombre aparecía en una fuente familiar, firmado pulcramente al final mi letra, o algo muy parecido. La fecha decía 6 meses antes.
Mi pecho se apretó mientras recorría el texto. Afirmaba que había transferido voluntariamente la mitad de la propiedad a mi hijo y su esposa, en reconocimiento de su contribución y cuidado continuos. El sello de un notario estaba abajo, borroso pero presente. Hice zoom. La firma decía: Carla M. Holguín, alguien que nunca conocí. Por un momento solo lo miré como cuando suena una sirena de tormenta a lo lejos y no estás segura si correr o cerrar las ventanas. Luego llegó el segundo correo de Clara. Para tu registro se escribió. Sin saludo, sin explicación, solo una línea. Adjunto estaba el mismo documento, esta vez escaneado junto a una licencia de conducir que no pertenecías a ningún notario real que pudiera encontrar. No tuve que verificar para saber que lo habían hecho juntos. Dejé el celular y caminé hacia la ventana de la cocina. La luz de la mañana hacía que las hojas de magnolia brillaran como vidrio. Estaba silencioso, demasiado silencioso para el tipo de traición que ese documento cargaba. A las 8 en punto llamé a Paloma. Mi voz no tembló. Falsificaron mi firma, dije. Hubo una pausa corta pero pesada. Envíame todo, respondió. No borres ni respondas. Yo me encargo. En 1 hora estaba sentada en el mismo juzgado, donde días antes había solicitado protección. Paloma me encontró en la entrada impecable y compuesta, su tableta ya brillando con los correos que le reenvié. Mostró los archivos al empleado y habló con la precisión firme de alguien que ha visto familias destruirse en papel antes. El reporte tomó 2 horas. Fraude, intento de manipulación de escritura, sello notarial, falsificado. Observé mientras el oficial Calderón llenaba el informe su letra lenta y deliberada. Lo marcaremos con la oficina de propiedades. Dijo, si alguien intenta registrar esta transferencia falsa, llegará a nuestro sistema primero. Le agradecí, aunque la gratitud se sentía demasiado pequeña. Cuando regresé a casa, la casa parecía intacta, pacífica, casi presumida en su silencio. Puse la copia impresa del documento falsificado en un nuevo archivo, etiquetado Evidencia, y lo cerré dentro de la caja fuerte. Mis manos estaban firmes ahora. El shock se había desvanecido, dejando algo más duro, más frío. No exactamente ira, sino una claridad que no había sentido en años. Habían intentado borrarme de mi propia vida en papel, pero el papel era lo que mejor entendía. Esta vez sería mi firma la que terminaría la historia. Fue 3 días después de la falsificación cuando el banco llamó. La voz al otro lado era calmada, profesional. Una mujer llamada la señora Paredes, del Departamento de Fraudes. Señora Montes, dijo. Nos comunicamos para confirmar una solicitud de refinanciamiento presentada bajo la dirección de su propiedad. Notamos algunas inconsistencias con sus registros financieros y queríamos verificar que usted inició esta solicitud. Mi mano apretó el teléfono. No lo hice. El tono de la señora Paredes no cambió, pero podía escuchar un leve zumbido de alarma debajo. Eso pensamos. La solicitud lista su número de seguro social, parcialmente correcto, pero el correo adjunto es emiliano.finanzas@gmail.com. ¿Sería ese el suyo? No dije. Es de mi hijo. Hubo una pausa del tipo que toman los profesionales cuando algo cruza la línea de error a delito. Lo hemos marcado. No será responsable. Recomendamos que presente un reporte de inmediato. Cuando colgué el aire en la cocina se sentía demasiado delgado para respirar. Serví un vaso de agua que no bebí y miré el jardín. Los brotes débiles de la primavera temprana empujando a través de la tierra que había sobrevivido peores climas. Por la tarde llegó otro sobre en el correo grueso, de aspecto oficial del tipo que siempre trae problemas. La dirección de retorno era de una clínica pequeña en Valle del Río, una que no reconocí. Adentro había un formulario de poder notarial, lleno nombrando a Emiliano como mi agente financiero. Adjunto estaba una nota firmada por la doctora Liliana Huerta, declarando que yo mostraba signos tempranos de deterioro cognitivo y requería supervisión para la toma de decisiones financieras. La firma tiró de una memoria difusa. La prima de Clara.
La mujer callada que vino a la cena hace meses dijo: «Poco». Sonrió educadamente. Ahora su nombre estaba impreso en un documento, declarando que no estaba apta para pensar. Por un momento no pude moverme. Me senté en el mostrador, los papeles temblando ligeramente en mis manos. Esto ya no era desesperación. Era un intento de borrado. No estaban esperando a que perdiera la memoria. La estaban fabricando. A las 4 manejé a la estación de policía por segunda vez. El mismo oficial Calderón me recibió en la recepción. Su expresión se tensó cuando vio la carta. «Están escalando», dijo en voz baja escaneando el documento. «Hiciste bien en traer esto. Repasamos el proceso de nuevo reporte de incidente, adjuntos de evidencia, copias escaneadas». Cuando selló el formulario, el sonido resonó como un pequeño mazo. «Lo enviaremos a la oficina del fiscal estatal», dijo. «Y deberías contactar al Consejo Médico de Querétaro sobre esta doctora. Toman las notas falsificadas en serio». Asentí. «Lo haré». Esa noche me senté en mi escritorio redactando la queja. Las palabras salieron fáciles: fechas, nombres, número. De licencia. Hechos despojados de sentimiento. Lo imprimí y firmé mi nombre, y sellé el sobre con una calma que no esperaba. La tormenta afuera estalló justo cuando terminé. La lluvia golpeó las ventanas en ráfagas fuertes y constantes, limpiando el día pero dejando el peso atrás. Querían tomar mi nombre, mi casa, mi capacidad de existir sin ellos. Pero lo único que no calcularon fue que aún sabía cómo documentar todo. Cada traición, cada mentira estaban escribiendo mi defensa por mí. Todo lo que tenía que hacer era mantener el registro claro. El domingo por la mañana el aire en Querétaro traía el aroma de la lluvia que venía. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café negro y escribí un solo mensaje de texto. Cena a las 6. Solo nosotros 3. Son puntuales. No esperé respuestas. Antes del mediodía llamé a Paloma. Contestó al primer timbre. «¿Estás segura de esto?» «Sí», dije. «Solo quiero que lo escuchen de mí con testigos si es necesario». «Ya informé al oficial Calderón», dijo. «Si pasa algo estará 5 minutos. Y Elvira graba todo. Querétaro permite el consentimiento de una sola parte». «Lo sé». Después de colgar caminé por la casa una última vez, ajustando cosas pequeñas como solía hacer antes de que llegaran invitados, enderezando una pata de silla, poniendo servilletas frescas, limpiando huellas de la mesa. La rutina me estabilizó. Cada movimiento se sentía como reclamar algo invisible. A las 5:30 el cielo se había vuelto de un violeta magullado. Encendí una lámpara en el comedor y puse 3 platos, aunque solo 2 importarían realmente. En la mesa lado a lado coloqué 2 carpetas manila, una etiquetada «Orden de restricción» y la otra «Queja por fraude civil». Los bordes estaban perfectamente alineados. El grabador, un pequeño dispositivo negro del tamaño de un encendedor, estaba escondido bajo la servilleta doblada junto a mi plato, parpadeando una vez, antes de asentarse en silencio. A las 6:10, la puerta principal se abrió. Clara entró primero, su perfume llegando antes que su voz. «Perdón por llegar tarde», dijo sonriendo demasiado brillante. «Tráfico en la avenida Zaragoza». Emiliano la siguió pálido con los ojos rodeados de gris. «¿De qué se trata esto, mamá?» «Siéntense», dije suavemente. Lo hicieron. El silencio que siguió fue del tipo que tiene forma denso y expectante. Clara miró las carpetas. «Has estado ocupada», dijo con una risa nerviosa. «Lo he estado», respondí. «Estas son para ustedes». Su mano dudó, pero no las tocó. «¿Qué es esto, papeleo?», dije. «Del tipo que no se puede falsificar». Emiliano se inclinó hacia adelante, su voz quebrándose. «Mamá, vamos. No puedes pensar que nosotros...». Presioné reproducir en el grabador. La voz de Clara llenó la sala nítida e inconfundible. «Cuando tengamos la escritura la moveremos a ese lugar de cuidado para la memoria». El silencio después fue tan espeso que podía escuchar el tic-tac del reloj en el pasillo. El rostro de Clara se desvaneció de color. Tú nos grabaste». Me protegí.
dije uniformemente. Esa es la palabra que ambos olvidaron. Protección, no control, no manipulación, solo el derecho a mantener lo que es mío. Emiliano se frotó la frente mirando las carpetas. ¿Qué son estas en serio? La primera dije, los mantiene fuera de esta casa otra vez. Ya está presentada en el juzgado. La segunda es una queja por fraude civil, por la escritura falsificada, el sello notarial falso, el esquema del poder notarial y el intento de refinanciamiento. La silla de Clara raspó fuerte contra el suelo cuando se puso de pie. «Eres increíble», siseó. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». La miré firme. Todo lo que me han hecho corregí. Por un momento nadie se movió. Luego Emiliano se levantó, su boca abriéndose como para hablar, pero no salieron palabras. Los ojos de Clara se dirigieron a la puerta calculando, acorralada. «Siéntense», dije suavemente, «o váyanse ahora. De cualquier manera, esto termina esta noche». Clara se congeló. Luego, con un aliento tembloroso, dio media vuelta y salió los tacones resonando contra el suelo de madera. Emiliano la siguió en silencio, su mano rozando el borde de la mesa, como si quisiera tomar algo, pero no pudiera. La puerta principal se cerró con un golpe sólido. Esperé hasta que escuché el coche alejarse antes de detener el grabador. La luz roja parpadeó al apagarse. La casa exhaló. Recogí las 2 carpetas y las puse de nuevo en mi caja fuerte. Afuera el trueno rodó bajo y distante, del tipo que no amenaza a un solo, advierte. Por primera vez en meses, sentí el cambio de equilibrio, no ruidoso, no triunfante, pero seguro. La tormenta ya no venía. Ya estaba aquí, y esta vez era mía para controlar. Volvieron la noche siguiente sin invitación esta vez. Escuché su coche antes de verlo, las llantas crujiendo sobre la grava de la entrada, los faros destellando contra la baranda del porche. Lo esperaba, sin embargo. Gente como Clara no se va en silencio. Regresan cuando se dan cuenta de que el silencio no es una disculpa. La mesa seguía puesta desde la noche anterior. Platos vacíos, cubiertos intactos. Solo las 2 carpetas permanecían colocadas pulcramente donde las dejé. No me había molestado en cocinar. El punto de esta cena nunca fue la comida. Clara entró primero, su expresión tensa, compuesta de la manera en que lo está alguien convencido de que aún tiene el control. Emiliano la siguió pálido y tenso, sus ojos yendo hacia las carpetas y luego apartándose de nuevo. «No te atreverías», dijo Clara tan pronto las vio. «¿Crees que unos papeles nos van a asustar?» No me levanté de mi silla. «No necesito asustar a nadie», dije en voz baja. «La verdad ya lo hizo». Ella rió aguda y hueca. «¿Verdad estás delirando? Nadie va a creerle a una anciana que graba conversaciones fuera de contexto». Alcancé el grabador y presioné el botón de nuevo. La voz de Clara llenó la sala, clara e innegable. «Cuando tengamos la escritura la moveremos a ese lugar de cuidado para la memoria». La cabeza de Emiliano cayó en sus manos. Clara dijo, la voz quebrándose. «Dijiste que solo estabas bromeando». «Cállate», espetó ella. Pausé la grabación. «No es a mí a quien tienen que convencer», dije. «El sheriff estará aquí en breve». El rostro de Clara se torció, el miedo destellando detrás de la furia. «¿Llamaste a la policía contra tu propio hijo?», no dije uniformemente. «¿Contra mis inquilinos? ¿Contra las personas que falsificaron documentos, presentaron declaraciones médicas falsas e intentaron robar lo que no era suyo? Mi hijo resulta ser uno de ellos». Emiliano se puso de pie, paseando su voz, deshilachándose. «No sabía que ella, mamá, nunca quise. La dejaste», dije suavemente. «Eso es lo que hiciste». Por un momento no hubo nada más que el tic-tac del reloj de pared. La respiración de Clara era rápida y superficial. Los hombros de Emiliano se hundieron. Luego, desde afuera, el sonido de llantas en la grava otra vez. 3 golpes en la puerta. Abrí para encontrar al oficial Calderón con el sombrero en la mano, la lluvia humedeciendo sus hombros. «Buenas noches, señora», dijo suavemente. «Aquí están las órdenes». Clara se congeló. «Esto es acoso».
Siseó, pero su voz temblaba. Calderón no respondió. Entró lo suficiente para entregarme las copias firmadas, luego se volvió hacia ellos. Han sido notificados. Deben desocupar en 24 horas. No cumplir resultará en acción de cumplimiento. Emiliano tomó los papeles aturdido. Clara no se movió. Calderón esperó un momento más, luego inclinó su sombrero y salió la puerta de malla cerrándose suavemente tras él. El motor de su patrulla rugió al encenderse, desvaneciéndose en la distancia. Nadie habló. La casa, mi casa, permanecía quieta y vigilante a nuestro alrededor. Las manos de Clara temblaron mientras tomaba su bolso. «Te arrepentirás de esto», escupió. «Cuando la gente escuche lo que has hecho». La miré a los ojos. «Lo escucharán en la grabación», dije. Ella parpadeó la furia dando paso a algo que casi parecía pánico. Luego giró bruscamente y salió furiosa. Emiliano dudó. Parecía más viejo de lo que nunca lo había visto, más pequeño de alguna manera. Mamá susurró, pero no había nada más que decir. La siguió la puerta cerrándose tras ellos como un capítulo que termina. El silencio que siguió no era pacífico. Era pesado, afilado en los bordes. Me senté de nuevo en la mesa mirando los platos intactos y las velas enfriándose. La casa se sentía enorme y dolorosamente pequeña. Cada crujido, cada suspiro del viento por la ventana sonaba como el eco de algo rompiéndose y algo más, finalmente siendo restaurado. Afuera la lluvia comenzó de nuevo lenta y constante, lavando el polvo del porche. No me moví por un largo rato. El reloj siguió su tic-tac. Las carpetas se quedaron donde estaban. La cena había terminado exactamente como necesitaba, sin comida, sin calor, pero con la verdad, finalmente tomando su lugar en la mesa. La mañana después de que se fueron, la casa se sentía demasiado silenciosa incluso para mí. El tipo de silencio que persiste como el humo después de un incendio, inquietante, pero limpio. Caminé por cada habitación lentamente, medio esperando encontrar algo dejado atrás, algún eco de su presencia. Pero no había nada. Ni perfume en el aire, ni zapatos junto a la puerta, ni el zumbido de los podcasts de Clara, derramándose desde la cocina. No tardó en correr la voz. A mediodía, Alma Torres de enfrente tocó suavemente y me pasó su tableta. «Tal vez quieras ver esto», dijo vacilante. En la pantalla estaba una publicación, el perfil de Clara Su Voz, disfrazada de virtud. El edadismo no solo está en los trabajos. A veces pasa en las familias también. Algunas personas echan a su propia sangre a la calle. Los comentarios ya se acumulaban como moscas. Simpatía de desconocidos. Juicios de gente que sabía verdades a medias. Lo leí una vez, luego devolví la tableta. «Que hablen», dije. El ruido se desvanece. Alma apretó mi mano. Siempre lo hace. Esa tarde repinté el pasillo. El gris pálido que Clara había elegido fue lo primero en irse cubierto por un blanco cálido que atrapaba la luz suavemente como solía cuando Isidro vivía. Cambié las cortinas después reemplazando las azules vaporosas por unas de lino pesado. Colgaban como guardias silenciosos, sólidos y seguros. Las cerraduras las revisé 2 veces, luego una tercera. Las llaves nuevas se sentían suaves entre mis dedos, frescas y seguras. Etiqueté una frente, otra trasera, y puse una de repuesto en el pequeño tazón de cerámica junto a la entrada. Por primera vez en años podía respirar en mi propio hogar, sin prepararme para una intrusión. El nombre de Emiliano apareció en mi celular una vez esa semana. No contesté. Un mensaje de voz llegó después, una sola línea cansada e inestable. «Solo necesito tiempo». Lo borré. No por enojo, sino por misericordia. El tiempo era todo lo que siempre le había dado, y esta vez podía tenerlo solo. De Alma supe que estaba quedándose en el sofá de su cuñado, tomando trabajos esporádicos donde podía. Clara, por supuesto, seguía en línea publicando sonrisas filtradas y subtítulos poéticos sobre resiliencia y nuevos comienzos. Su tipo de verdad ya no necesitaba corrección. La mía estaba aquí. Para abrir los depósitos de la pensión,
Estaban redirigidos de manera segura a mi nueva cuenta, el papeleo finalizado, la casa asegurada. Comencé a atender el jardín de nuevo, rodillas en la tierra, guantes cubiertos de barro. Las azaleas habían florecido temprano ese año, estallidos suaves de rosa y blanco, reclamando los bordes del patio. Trabajé lentamente dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. Cada hierba arrancada, cada rama muerta cortada, sentía cómo deshacer los meses de asfixia que habían traído a este espacio. La tierra, al ser volteada, era rica y perdonadora. Cuando el sol se hundió detrás de los árboles, me senté en el porche con una taza de té y vi cómo cambiaba la luz en el patio. La casa detrás de mí permanecía quieta y estable, sus ventanas atrapando los últimos rastros de oro. Las puertas estaban cerradas con llave, pero no a la vida, solo al ruido que alguna vez intentó poseerla. Por primera vez en mucho tiempo, la paz no se sentía como una retirada. Se sentía como posesión. Pasó un año completo antes de que me diera cuenta de cómo había cambiado la voz de la casa. Los crujidos se habían suavizado, el aire se había dulcificado. Incluso las tablas del suelo parecían respirar más ligero, como si algo que las había cargado durante mucho tiempo se hubiera levantado. Esa mañana la luz del sol se filtraba por la malla del porche, calentando mis rodillas, mientras me sentaba con una taza de café negro como lo tomo ahora, fuerte y sin azúcar. El jardín más allá de los escalones estaba lleno otra vez. Las azaleas habían regresado tercas y brillantes, y un solo móvil de viento que compré en una feria artesanal hace meses colgaba suavemente bajo los aleros, su sonido claro y ligero sin molestias. El musgo español de Querétaro se mecía sobre la calle, moviéndose lento y grácil en la brisa. Antes pensaba que parecía fantasmas. Ahora se sentía más como una cortina entre lo que se fue y lo que se quedó. El correo llegó a media mañana, una pequeña pila ordenada bajo una liga. Cuentas, un catálogo, una carta dirigida con tipografía pulcra. Reconocí el logo antes de abrirla, el fondo de Becas Estrella. Adentro había una nota breve, educada y sincera. Estimada señora Montes, nos complace informarle que el primer beneficiario de la beca Montes ha comenzado clases en la Universidad Estatal de Querétaro. Está estudiando educación y escribió en su ensayo que su meta es ayudar a los jóvenes a creer que pueden construir su propia paz. Las palabras se nublaron por un momento antes de que dejara la carta junto a mi taza. Sonreí, pequeña, tranquila, pero plena. Era extraño cómo algo tan impersonal como el papeleo podía regresar como algo tierno. El dinero que alguna vez temí perder había encontrado un mejor uso que el que cualquiera de nosotros podría haber planeado. La brisa cambió trayendo el aroma del jardín, tierra, jazmín, lluvia de la noche anterior. El móvil sonó una vez, un sonido plateado y brillante que se quedó en el aire más de lo que debería. Me recosté en la silla y lo dejé estar allí, ese sonido de silencio, estable y seguro. Adentro la casa estaba como la dejé. Las paredes recién pintadas, la primavera pasada, sostenían la luz suavemente. La nota enmarcada en la pared del pasillo atrapó mi mirada al pasar. El amor me crió. Los límites me protegieron. No era elegante, solo tinta negra en papel crema, pero decía todo lo que valía la pena guardar. Me detuve allí un momento, los dedos rozando el marco, y pensé en Isidro, en Emiliano, cuando era pequeño, y aún creía que la bondad era irrompible. Luego pensé en la mujer en la que me había convertido, la que aprendió que a veces el amor significa trazar una línea que nadie puede cruzar. La tetera hizo clic al apagarse en la cocina. Afuera el móvil cantó de nuevo, mezclándose con el leve susurro del musgo y el zumbido del tráfico lejano. Era el sonido de una vida reclamada, de algo terminando exactamente donde debía. Serví otra taza de café y volví al porche, la mañana extendiéndose amplia y brillante ante mí. La casa estaba detrás de mí, silenciosa, fuerte y completamente mía.